Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Apágame estas luces de aquí, por favor, que si no me dan más calor, ya que... No, al revés. Has apagado todo. Eso. Ahora. Bien, que Dios os bendiga. Lo hacemos al revés. Tomamos la Santa Cena luego. No nos vamos a extender, no se preocupen ustedes. Amén. Pero es necesario primero, evidentemente, como voy a tocar un tema sumamente, específicamente pastoral, pues es necesario primero dar la información y la formación y luego allá cada uno de ustedes a la hora de tomar la cena del Señor. No puedo hacerlo a la inversa porque tomaríamos la cena del Señor y luego yo os traería el tema, no serviría hoy por lo menos de nada. Y ya para el domingo que viene muchos se hubieran olvidado de lo que hoy hemos hablado. Por eso por lo menos tenemos esta toma de contacto. Amén. Posiblemente algunas cosas que estemos compartiendo os sonarán a nuevo. Otras a lo mejor dirán, eso nunca lo he escuchado. Pero créanme que lo que vamos a hablar está en la Biblia. Amén. Que no me he inventado nada. Ya anticipadamente ya voy dejando esta aquí por el aire. Amén. Pero es una enseñanza, o mejor dicho, es compartir un tema, no en sí una enseñanza porque nos llevaría mucho tiempo y hoy no lo vamos a hacer evidentemente. Hoy yo voy a centrarme en lo necesario, pero es importantísimo. Todo pastor que pastorea entiende que en un momento determinado de la iglesia, en su pastoreo, tiene que enseñar los fundamentos de la cena del Señor. ¿Y cuáles son sus consecuencias de tomarla indignamente? ¿Amén? Así que quiero leer el tema, quiero leer el mensaje o el texto bíblico, hacer mención, que está en 1 Corintios, capítulo 11, el más extenso, versículo 23, y dice Pablo, no lo están diciendo los discípulos que estuvieron presencialmente con él, es Pablo quien dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, evidentemente, en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero en el versículo 27, en el contexto de la iglesia de Corintios, pero que se aplica universalmente para la iglesia de Cristo en la tierra, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, atención, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice además el versículo 28, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. La palabra pruébese es examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No para otro, sino para sí. Y dice el versículo 30, este es el contexto de Corintios, pero que se aplica universalmente para la iglesia de Cristo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, le dice a los corintios, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice la Biblia, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Que Dios bendiga los corazones donde se va a depositar este breve consejo de su palabra. Muchas veces decimos que Dios bendiga, la palabra ya es bendita, que Dios bendiga el corazón donde se va a depositar la palabra santa. Que falta nos hace que nuestro corazón empiece a santificarse un poco. Amén. Un tema importante, sumamente pastoral, sumamente de iglesia, que hemos evitado mucho en muchos sitios y a lo largo de nuestra vida, y que a veces por ignorancia o no tal ignorancia nos hemos levantado a participar de la cena del Señor de una manera quizás indigna. La Biblia no dice que tú tienes que ser digno, la Biblia no dice eso, porque nadie es digno
amén, de aquel sacrificio en la cruz del Calvario y la conmemoración y recordatorio de lo que hacemos como ordenanza establecida por Cristo. Nadie es digno, pero sí dice que andemos dignamente, que eso es lo que vamos a estar hablando. Pero ahora, yo lanzo una pregunta, más que un mensaje, es un tema necesario y aplicativo. ¿Qué es la cena del Señor y por qué debemos los cristianos observar, mirar, contemplar y aprender para hacer las cosas bien? La cena del Señor es uno de los dos ritos que Jesucristo ha establecido para la iglesia de hoy. ¿Cuál es el segundo? El bautismo, el pase de aguas. Son dos ordenanzas que el Señor ha estipulado en la iglesia. El pase de aguas o bautismo y posteriormente la cena del Señor. Participar abiertamente y públicamente de la cena del Señor. Nosotros le llamamos ordenanza porque así lo dijo Cristo. Dice, haced esto en memoria de mí. Y usa un verbo imperativo. La frase es imperativa, o sea, es una orden. En Corintios, en Mateo, en Lucas y en Marcos está de forma imperativa. Por lo tanto, significa que es una orden. Y como es una orden, nosotros hemos adoptado el nombre de ordenanza. Por tanto, el bautismo y la cena del Señor son las dos únicas ordenanzas que están estipuladas para la iglesia del presente. O sea, es una ordenanza, es una obligación. Una vez de ser hechos discípulos y de pasar por el discipulado, participar de las aguas del Señor públicamente, de la conversión interna de uno y luego posteriormente dentro de la iglesia recordar, amén, aquella muerte y aquella resurrección y la limpieza de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿A cuántos ha perdonado Dios? A mí mucho. Aún me sigue perdonando. Amén. Si hay alguno por ahí que no le haya perdonado o que no tenga nada que perdonarle, pásase por aquí que me saco una foto con usted. Pero a todos nos ha tenido que perdonar algo. Unos más y otros menos. Unos somos más malos, otros somos menos malos. Pero nos ha tenido que perdonar algo. Y debemos estar agradecidos al Señor porque por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, esa acción pecaminosa que estaba contigo, que estaba conmigo y que vivíamos día tras día en ello, de alguna manera el Señor por medio de su sacrificio nos perdonó. Y no solamente nos ha perdonado, sino que ha olvidado la culpabilidad de aquella afrenta que nosotros le hacíamos al Señor. Porque hay que recordar que a veces el ser humano, el hombre, por naturaleza, y esto es general, en todos los sitios, no solamente es aquí en Santiago, ni allá en Vivero, no, es a modo general en el mundo entero, el hombre tiene muy poca capacidad de perdonar. Y si perdona, condiciona el perdón, porque perdona pero no olvida. Perdono pero me resisto a olvidar. Perdono pero no quiero más allá. Eso ya lo llevamos en los genes por naturaleza. Pero hay algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él perdonó sin condición ninguna. Él perdonó sin retraerte el daño del pecado que tú hiciste y te causó. Dios lo hizo en la cruz del Calvario por medio del Hijo. Amén, Dios nos perdonó. Y ahora cuando nosotros participamos de la primera ordenanza, que es el pase de aguas, y luego posteriormente la evidencia de aquel recordatorio es cuando venimos aquí los domingos. Recordamos aquel hecho. Muerte, resurrección, perdón de tus pecados. Por eso cuando uno viene aquí a participar de la Santa Cena, tiene que recordar que Dios lo perdonó. Y como Dios te perdonó, te exige a ti perdonar. Si no es una consecuencia de no andar dignamente, entonces no te levantas a tomar la Santa Cena. Amén. Eso es todo progresivo. Solo que quizás no nos han informado bien, no nos han enseñado bien. Luego nos pasa lo que nos pasa. Y hay mucho enfermo y debilitado entre vosotros. Y muchos duermen. No significa ahora que todas las enfermedades que tengamos, que todos los procesos que tengamos sean producto de eso. Yo no estoy diciendo eso, pero que hay una disciplina de Dios, porque más que un castigo, no es un castigo, es una disciplina de Dios que se paga en el cuerpo para no ser condenado en la eternidad. Amén. Porque el juicio del que habla la Escritura, juicio como y bebe para sí, no es un juicio de carácter condenativo que te anula la salvación y no vas al cielo. No, es un juicio de alguna manera, ya no de castigo,
sino más bien, como he dicho, ¿cuál es la palabra que he usado? No de castigo, sino de disciplina. Porque dice el Señor que al que ama, eso es, que al que ama, disciplina. Y hay a veces que nosotros nos revolvemos mucho y necesitamos la disciplina de Dios. Porque el pastor no llega, porque los hermanos ministerios no llegan, porque nadie llega. El único que puede llegar a decirte: quieto, chaval, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Quédate en tu lugar. El único que lo puede hacer es el Señor. Por eso el Señor al que ama a veces disciplina. Y cuando nos levantamos indignamente, que ahora vamos a matizar el tema, que la palabra indignamente viene de una palabra original griega, que aunque use esas palabras, no es para darme yo tono. ¿Me entienden? Que use las palabras no es para darme yo tono y para quedar yo muy bien. Que no. Entiéndanlo, por favor, que estamos curados de espanto ya. Que es que tengo que deciros de dónde sale esa palabra para entenderlo. Para que nadie diga: te la has inventado. No, viene de ahí. ¿Me entienden? Que a veces si uso terminologías raras es para decir de dónde salen, para que nadie, dar opción a que nadie diga: ese se la ha inventado, ese la ha sacado a algún lado. No, está ahí, esa es la palabra y tengo que decíroslo. Pero no para darme tono ni para decir que no nos hace falta eso. A estas alturas del partido ya no. Por tanto, es una ordenanza. No se le llama sacramento. Esto no es un sacramento. La palabra sacramento viene del latín sacro, que significa sagrado o santo. Pero no es esto. Entiéndanme ahora, esto no es santo. Esto no se santifica, No. Eso es antibíblico. Esto no es santo. Cuando lo presentan ya no ha quedado santificado el pan y el vino. No, sigue siendo pan común y vino común. No se ha santificado. Nos hemos confundido tantas veces en eso y hemos creído: no. Simplemente ahora explicamos el concepto. Hay gente que cree que en el momento que el ministerio presenta el pan y el vino, que esto ya es santo, es consagrado y apartado para Dios. Y a esto se le conoce como la transubstanciación. Vaya palabra más rara. Y es lo que creen los católicos. Es lo que ellos creen. Que eso es santo y que ha quedado santificado. No, no es el concepto. Hay otros que creen que por tomar la Santa Cena, que hay bendición aquí, que te sana, que te anima, que te alienta, que te quita las enfermedades. Eso tampoco es bíblico, eso es antibíblico. Y eso se le conoce como la consustanciación. Y tampoco es bíblico, eso no lo dice la Biblia. Voy a levantarme, estoy enfermo, voy a tomar la Santa Cena y el pan me va a sanar. No, eso no es bíblico, eso no existe. Eso es antibíblico. Esto es un recordatorio. Esto no es un método de sanidad. Esto no se ha consagrado como en los panes en el tabernáculo, que se consagraban, eso sí, para solamente el uso diario de los sacerdotes. No. Esto simplemente es un recordatorio de que realmente aquel que murió en la cruz y resucitó y te limpió de los pecados, ese es realmente el que se lleva el mérito de todo. Amén. Por eso hay gente, aquí no, porque no lo he visto, pero hay en ciertos lugares que he tenido que corregir ese pequeño error, que algunos se levantaban: bueno, a ver si me sana. Que no te va a sanar esto, que el que te sana es Dios. Que en esto no... para que me anime, que esto tampoco te anima, que simplemente esto es algo público. Amén. Amén. Por eso no lo vemos en las Escrituras, por eso no le llamamos sacramentos, sino ordenanzas. La Biblia en Corintios, el nombre bíblico que se le da es la Cena del Señor. A veces nos confundimos y le llamamos la Santa Cena. Error, esa frase tampoco se tiene que usar, porque no es bíblica. No es la Santa Cena, es la Cena del Señor. ¿Me están entendiendo en esta tarde? No es la, vamos a participar, que yo me equivoco también muchas veces porque lo llevamos de muchos años, la Santa Cena, que no, es la Cena del Señor. No es la Santa Cena, porque eso no se santifica, ni se aparta, ni se consagra. Eso es una representación.
bíblica dentro de la iglesia. Por lo tanto, la Biblia le llama la cena del Señor. Vemos en las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo que dice: el Señor Jesús, hablando mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: tomad y comer, esto es mi cuerpo. ¿Qué hizo Cristo antes de comer el pan? ¿Qué hizo? Primero, lo bendijo. No lo santificó. No dijo: esto nos va a sanar. No, lo bendijo. Y no solo lo bendijo, sino que sigue diciendo: tomando la copa y habiendo dado gracias, entonces, ¿qué más hizo? Dio gracias. Entonces, cuando venimos aquí y lo presentamos, lo bendecimos y damos gracias. Bendecimos y damos gracias. Se acabó. Hay quienes aprovechan y vienen aquí, amén, y te vienes arriba y empiezas a presentar la Santa Cena, y antes de presentar, ¿sabes? Me acabo de confundir yo. Antes de presentar la Cena del Señor, empezamos a orar y a hacer oraciones por todo. No, aquí no es el momento de orar, aquí es el momento solamente de presentar los símbolos. Ya está. No hay más, no se puede hacer, es que no está en la regla de la Biblia. Lo hemos adoptado nosotros. Incluso hay quienes en algún sitio por ahí que me he encontrado que se ha puesto incluso a hablar en lenguas y a profetizar cuando están presentando los símbolos. Yo digo: Dios mío, esto es increíble. Ni con Jesús pasaban esas cosas. Amén. No. Se bendice y se da gracias. No, ya está. No hay más. Ahora, ¿con qué propósito deberíamos celebrar la Cena del Señor? ¿Cuál es el propósito con el cual nos levantamos a participar de la Cena del Señor? Primera de Corintios 11:23 lo decía, en memoria de mí. Significa recordar la muerte, recordar la resurrección y el perdón de nuestros pecados. En memoria de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Murió, resucitó y perdonó tus pecados. Otra vez, ¿qué hizo Cristo? Murió, resucitó y perdonó tus pecados. En memoria de Él, recordamos todo lo que tiene que ver con el sacrificio. Y luego, proclamar hasta que Él venga. Y aquí es donde me quiero parar. Proclamar hasta que Él venga. Esta frase, esta palabra, proclamar, que viene del verbo griego katangelo, tiene que ver con el testimonio. Proclamar, katangelo, está hablando de tu testimonio. Y yo me levanto aquí en memoria de Él, recordando muerte, resurrección y perdón de mis pecados, pero también me tengo que levantar proclamando hasta que Él venga. Pero ese proclamar es con tu vida de testimonio. Y si yo no tengo testimonio, o si mi testimonio está en descrédito, o si no camino como tengo que caminar, me quedo sentado, no me levanto porque no estoy proclamando. Aleluya. ¿Cuántos lo están entendiendo? Digan amén. Tiene que ver con mi testimonio público. Porque la expresión katangelo es más fuerte en el original y hace referencia a gritar y a gesticular al mismo tiempo, a mostrar lo que estás diciendo, lo que estás viviendo. Ahora, ¿cómo puedo recordar y anunciar la muerte del Señor correctamente? Vamos a apuntarnos aquí una pregunta que yo me he lanzado a mí mismo. Cuando Cristo iba a ascender a los cielos y cuando ya se marchaba, dejó una instrucción a la gente que se conoce como la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión. ¿Y qué era la Gran Comisión? Por tanto, id y haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en la mente de Cristo, el bautismo y el discipulado eran dos cosas que eran inseparables. El bautizarse y el discipulado van de la mano. El discipulado es hacer discípulos, primero hacerse uno y luego hacer discípulos, y luego por medio de ese discipulado, de haber sido un discípulo, un seguidor de Cristo, la evidencia del nacer de nuevo, la evidencia de que vivo ese discipulado a los pies de Cristo, es el pase de las aguas. Y es públicamente, estoy diciendo al mundo, con la sumersión en las aguas y en la posterior subida, que públicamente he nacido de nuevo, públicamente sigo a Cristo, públicamente soy un discípulo de Cristo.
Y luego a nivel personal vengo a la iglesia y recuerdo en memoria de Él y proclamando con mi testimonio al tomar la cena del Señor que todo está en el contexto de ser discípulos. El Señor no nos ha llamado a ser maestros, nos ha llamado a ser discípulos. El Señor no nos ha llamado a ser cabeza, nos ha llamado a ser cuerpo. Y el cuerpo aprende las órdenes que da la cabeza. Y la cabeza es Cristo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Por lo tanto, la mesa del Señor es para creyentes que son verdaderos discípulos del Señor. Por tanto, el discipulado o la vida del discípulo está ligada al bautismo y posteriormente a la cena del Señor. Por lo mismo, es una conclusión natural que en aquellos que participan de la cena del Señor, evidentemente antes, tienen que ser bautizados. Ahora, hay que dar testimonio público de la conversión. Pero ahora yo quiero terminar, para no robar tiempo a todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué advertencia se nos dice en relación a la cena del Señor? Cuando la Biblia habla de tomarlo indignamente, no hace referencia a que tienes que ser digno, porque nadie es digno de aquel sacrificio. Pero para participar, la expresión es anaxíos, esa es la expresión de dignamente. ¿Y saben qué significa esa palabra anaxíos? La palabra anaxíos significa algo inapropiado, algo indebido. Y cuando yo tomo la Santa Cena, la cena del Señor indignamente, lo estoy haciendo inapropiadamente, lo estoy haciendo indebidamente. ¿Y cuándo se hace eso? ¿Cómo puedo saber si mi conducta práctica de vida es indigna, es inapropiada o es indebida? Iglesia, ¿cómo lo puedo saber? Cuando actúo sin discernir el cuerpo del Señor. Cuando no discierno. ¿Y qué es discernir? Pararse, sopesar, entender antes de actuar. Voy a daros algunos ejemplos prácticos para que me entiendan. Cuando tardo mucho en venir al culto, cuando vengo una vez al mes, y no doy testimonio, y vengo y lo tomo, lo estoy haciendo sin discernir, lo estoy haciendo indignamente. Cuando no justifico mis ausencias, hago lo que me da la gana, no me someto a la autoridad que está por encima de mí, que es el pastor, vengo y lo tomo. Lo estás tomando indignamente, sin discernir. Cuando tengo enemistades con alguien, vengo y lo tomo. Lo estoy haciendo indebidamente. Lo estoy haciendo sin discernir. Cuando persisto en un pecado o tengo un hábito concupisciente y no me arrepiento de él, pero vengo y lo tomo, lo hago sin discernir. Lo hago indignamente. ¿Me están entendiendo en esta tarde? No quiero dar ejemplos más directos porque ya queda a la interpretación de cada uno. Pero esto es serio. Mi obligación como pastor es decir las cosas serias. Es exponerlo con la verdad de la Escritura. Luego ya que cada uno haga como bien vea. Luego yo como pastor tendré que tomar cartas en el asunto en la medida en como Dios me lo permita. Pero a veces podemos evitar llegar a estos extremos. Si tomamos conciencia de la Escritura y hacemos las cosas en orden y como tenemos que hacerlas. ¿Amén? Es que el pacto, la cena del Señor es personal. Claro, porque es personal, tienes que discernir tú. ¿Cómo es tu modo de vida? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Cuál es, si está entredicho tu testimonio? ¿Cuál es tu vida? Si estás justificado y sometido al orden eclesial con el pastor a la cabeza. Si haces lo que te da la gana. Si faltas cuando quieres y vienes y participas. ¡Cuidado! Porque hay consecuencias. Hay disciplina de Dios. Dice, porque hay mucho enfermo entre vosotros, le dice en el contexto a los corintios, y hay mucho debilitado, y muchos duermen, han partido con el Señor. No
todas las enfermedades, no todas las debilidades y no todas las pérdidas son producto de esto. Yo creo que ya se me entiende cuando lo digo, pero hay disciplina de Dios donde te das cuenta cuando la disciplina de Dios cae por tu actuar, por tu decir, por tu comportación y aún así tener la osadía de participar de la cena del Señor. ¿Qué diferencia hay? Porque la palabra discernir es la palabra griega diacrino y significa evaluar mediante reconocer, percibir las diferencias. ¿Y qué diferencias tenemos que ver, iglesia? Las diferencias están entre un discípulo que proclama, es decir, que tiene una vida de testimonio público, y un supuesto discípulo que no da testimonio ni tiene referencia pastoral. Esa es la diferencia, eso es el discernir. Si ahora alguno, imagínense un ejemplo, va al Marcos, aunque sea ministerio, da igual, aquí entramos todos, va al Marcos y se va a visitar a un sitio fuera de Galicia, que no lo conocen, le van a preguntar quién es su pastor. Y está obligado a dar mi teléfono para que me llamen a mí. Y me van a llamar a mí. Y si este es el supuesto discípulo o el supuesto creyente, cuando me llame no está sometido a mí, yo no voy a dar buenas referencias de él. Porque luego Dios me tome mis cuentas. Yo no puedo mentir por nadie. Pues mira, no se, predica mucho, pero no se reúne en el culto. No, 2 veces he tenido, pues no, conmigo pues no, está ahí. Ya para no hacerle más daño al hermano. Pero si ahora el Marcos está ahí y es un discípulo con un testimonio público intachable, cuando salga y lo llamen y me llamen, escúchame, todo lo que haga está bajo mi cobertura. Cualquier cosa que haga está autorizado por mí, que soy el pastor. Y si comete un error por lo que sea, lo paga él y lo pago yo. Pero esa es la ley de la palabra y bíblica. ¿Amén? Se han quedado un poco serios. Sé que el mensaje no es fácil, pero escúchenme, es un mensaje pastoral. Es necesario entenderlo. Entender cómo me tengo que levantar, qué representa esto, cuál es la actitud. Y hay a veces que sin saberlo y sin discernir nos pasan cositas, sentimos cosas. ¿Qué es la disciplina de Dios? ¿Qué es la disciplina de Dios? Y tenemos que entender cuándo es la disciplina de Dios y cuándo son cosas naturales, pero tenemos que entenderlo en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Ahora que nadie se quede sentado. Porque entonces voy a decir al Mica, increíble, entonces algo estamos haciendo mal. No, adelante y participa. Amén. Pero ten en cuenta todo el contexto que hemos estado hablando. Porque esto es personal. Esto es tú y Dios. Dios y tú. Amén. Apagamos las luces. Amén. Mi hermano Johnny, ¿estás por ahí?